El hombre se hizo siempre de todo material, de vías señoriales o barrio marginal. Toda época fue pieza de un rompecabezas. Si uno es muy guapo, como Carlos Fuentes, tiene más probabilidad de triunfar en la vida que si es uno muy feo o relativamente feo, comentaba Jorge Ibargüengoitia en los 70s, crítica y sátira extraordinarias. Vamos a hablar de la obra Los Relámpagos de Agosto, publicada en 1964, escrita por Jorge Ibargüengoitia, publicada en Cuba, en La Habana, por ser pieza ganadora del premio Casa de las Américas. Lo primero que salta a la vista es el autor. Si uno es perteneciente a esas grandes masas que de literatura mexicana conoce poco y conoce pocos nombres, probablemente no reconozca el apellido Ibargüengoitia, pero definitivamente él está dentro de los más importantes de las letras nacionales. Solo es necesario leer algunas líneas para saber la temática, ya que el título puede ser engañoso. Y una vez que sabemos que la obra cuenta una historia revolucionaria, surge un poco de morbo sobre la combinación entre el estilo irónico y desenfadado de Ibargüengoitia y aquel importante sucero histórico de México. Jorge Ibargüengoitia nace en Guanajuato, en 1928, y de él sabemos pocas cosas. Sabemos que estuvo casado, que no tuvo hijos, que murió por un avión que se desplomaba en un lugar llamado Mejorada del Campo, allá en España, que murió muy joven, que era crítico, cerrado, serio, y que daba la impresión de que todo le causaba repulsión, y que, por eso mismo, era una persona que aparentaba ser de difícil acceso. Cortante, seco en su trato, y con ese enorme, transatlántico sentido del humor. Se refiere así a él María Eugenia Mendoza. Y Cristina Secchi lanza la pregunta: ¿por qué ningún biógrafo se ha ocupado de la vida de uno de los escritores contemporáneos más interesantes de América Latina? Eso sabemos de Ibargüengoitia, porque era una persona que, fuera de su círculo, soltaba muy poco. Y por eso toda investigación sobre él, si no es lo suficientemente profunda, revelará pocos datos. Sobre Los Relámpagos de Agosto podemos comentar que es la primera novela de Ibargüengoitia y que está llena de imágenes que los mexicanos conocemos bien y que vivimos día a día, lo cual son ejemplos de ese error humano constante que obliga a los miembros de los altos poderes a rendirse a una salvaje necesidad que a veces se encuentran en el dinero, en el poder, en la sangre derramada, en pasar sobre otros. Eso salta a la vista en la novela de Ibargüengoitia. El autor, como muchos mexicanos, y por vivirlo en carne propia, sabía bien lo que significó la revolución. Su familia perdió todo su dinero, así como muchas familias perdieron miembros, o como muchos hombres perdieron tierras, o como muchas madres perdieron hijos. Eso fue la revolución. La revolución solo fue un reacomodo de los males. Se llevaba un mal de 50 años y te dejaba un mal para otros 50. Y esa historia, o historias así, cuenta esta novela. Tiene un tono burlón y cómico, lo cual tal vez tenga razón de ser, en que si vamos a hablar de males, pues mejor hacerlo sin causar molestia. Este invaluable estilo le permitió a Jorge, con esta novela, ganar el premio Casa de las Américas en el 64 en La Habana, Cuba, y de ahí su publicación. Quiero hablar sobre el principio de la desaparición de una institución que para mí tiene gran importancia, las cantinas.
No me refiero ni a las pulquerías ni a los ladies bars, que son manifestaciones que no me interesan por el momento. Me refiero a las cantinas de señores, que desgraciadamente están siendo destruidas o transformadas en tiendas de maletas. Y ya adentrándonos un poco en el libro, podemos resaltar que dentro de los personajes no se utilizan nombres conocidos. Son nombres ficticios y son historias ficticias, aunque muy basadas en sucesos reales y cotidianos en 1910 y hasta el término de la revolución. Y bueno, esta historia ronda a un grupo de militares con altos puestos y todo es contado con una narración muy fácil de entender, que tiene una lectura muy libre, es muy representativa del pueblo mexicano. Y bien, quien nos cuenta la historia es un militar sumido en una profunda mala suerte, con un andar que parece ingenuo y con un gran sentido de la dignidad. Y conforme uno va leyendo la novela, puede encontrar un interesante elemento, y es que en las líneas podemos encontrar bien plasmada esta cercanía entre la milicia, o sea, el poder bélico, y la política. Los personajes pasan por diversas transformaciones a lo largo de la novela. Comienzan como militares, se vuelven políticos y terminan como derrotados fugitivos que a final de cuentas tendrán una pequeña probada de la benevolencia de los estrategas detrás de las armas. La historia en Los Relámpagos de Agosto es muy dinámica. Una peculiaridad es que hay una constante serie de conflictos a lo largo de todo el libro y que el resultado de estos son mucho más derrotas que victorias. Y esto nos da una sensación de que la vida, por más planeación y estrategia que se le dé, no es más que consecuencia de consecuencias. Podemos resumir la trama y la lectura en diversas fases. Comienza en un fanatismo, después hay decepción, más tarde aparece un poco de esperanza y un poco después hay desolación y hay huida. Cuando se lee, el lector puede percibir una extraña sensación de que todo va mal, que irremediablemente se perderá. Pero aparece una pequeña ilusión de cuando no tienes más que hacer. Y aunque suene a resignación, para el protagonista no es más que mala suerte, de la que espera pronto salir. Es recomendado leer Los Relámpagos de Agosto, en primer lugar por el autor, por su visión, por su estilo, por la calidad de su trabajo. En segundo lugar, por la temática y la imagen que nos cuenta de ella. Todos esos mitos y corruptelas, habladurías y poses, crímenes y supervivencias que todos sabemos hay en la clase alta y en los poderes, pero que nadie puede comprobar. Y todo esto es bien ejemplificado en esta obra de una forma muy distante a las piezas políticas o a la diplomacia. En tercer lugar, podemos recomendar este libro por el estilo. Hay que leer a Ibargüengoitia para conocer el estilo de Ibargüengoitia. Simplemente nadie más lo maneja. Es una obra satírica, cómica y a la vez es seria y cruda. Entonces es difícil conseguir combinaciones así y que además cuenten la historia de nuestro pueblo y hagan un ejemplo de lo que vivieron todos los mexicanos y algo que cambió el futuro de estos y de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que somos nosotros. Es un baluarte que debemos considerar. Y en cuarto lugar, recomiendo leer esta obra porque somos mexicanos y porque seguimos viviendo guerras. Españoles, franceses, estadounidenses y algunos más han querido dominarnos e invadirnos, y me parece increíble que sin el estruendo de las armas no seamos capaces de notar una invasión. Culturalmente Estados Unidos nos está invadiendo desde hace muchos años,
por una cultura estéril y banal que nos condena a la grasa y a la risa por estupidez. Y esto pasa porque es difícil luchar contra la historia de un pueblo, ya que siguen vendiéndonos espejitos, solo que ya no vienen ellos y nos traen los espejitos. Ahora somos nosotros, incluso más ingenuos, quienes vamos a la tienda a buscar dichos espejos. Y a lo largo de la historia hemos luchado contra nosotros mismos, y por eso presento una cita de Los Relámpagos de Agosto. Los oficiales que habían estudiado en Francia y en Alemania, los generales boeros y las infanterías dotadas con los flamantes Mondragón, fueron literalmente pulverizadas por un ejército revolucionario que estaba al mando de Obregón, que era agricultor, de Pancho Villa, que era cuatrero, de Emiliano Zapata, que era peón de campo, de Venustiano Carranza, que era político, y no sé lo que haya sido en su vida real don Pablo González, pero tenía la pinta de ser notario público en ejercicio. Estos fueron, como quien dice, los padres de la nueva casta militar, cuya principal preocupación entre 1915 y 1930 fue la de autoaniquilarse.